Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan de su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Susana Morcuende e Irene Morgado, que nos hablarán de su experiencia como mujeres en el sector IT. Hola a todos. Para comenzar nuestro webinar me gustaría dar algunos datos. La Unión Europea señala que dentro de tan solo 2 años el 45% de los empleos estarán relacionados con el entorno digital. Se calcula que en 2020 Europa podría enfrentarse a una escasez de casi 900.000 profesionales del sector IT. En Europa, solo el 30% de aproximadamente 7 millones de personas que trabajan en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación son mujeres. Según el estudio de la Comisión Europea sobre la mujer en el sector digital, solo 24 mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC y de ellas, solo 6 trabajan en el sector tecnológico. Estos y más datos han sido extraídos de la reciente publicación del Libro Blanco de las Mujeres en el ámbito tecnológico, escrito por mujeres de referencia del sector IT en España, que por cierto es bastante interesante y recomiendo que lo leáis. Mi nombre es Consuelo, soy coordinadora de recursos humanos en Open Webinars y os doy la bienvenida a todos a este webinar por el Día de la Mujer. Terminar con los estereotipos de género, crear más oportunidades para mujeres emprendedoras y la promoción de habilidades tecnológicas en la enseñanza son los ejes que está empleando como estrategia Europa para fomentar el aumento de las mujeres en este sector. ¿Cómo podríamos abordarlo? Para arrojar luz a esta problemática nos acompañan 2 referentes españolas del mundo IT, Susana Morcuende e Irene Morgado. Susana cuenta con más de 15 años en el sector TIC, actualmente diseñadora de experiencias del empleado e innovación educativa en el ámbito de persona y empresa. Bienvenida, Susana, y encantada de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Por otra parte, Irene, experta en recursos humanos en Spotahome, orientada al diseño de estrategias para la mejora de la motivación y productividad de los equipos de personas. Hola, Irene, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros a las 2. Esto es una breve presentación, pero me gustaría conoceros un poco más y conocer los roles que desempeñáis en vuestras empresas actuales. Así que, si os parece bien, empezamos con Susana. Me gustaría que me contaras un poco qué estás haciendo actualmente. Pues, hola de nuevo. Muchas gracias por invitarme. Yo, como bien has dicho, he estado y sigo en el sector tecnológico. Llevo ya desde 2000, 2001, cuando comencé, desde distintas posiciones, como también bien has dicho. Yo empecé con la parte de programación como backend developer. He trabajado con PHP, he trabajado con Java y he desarrollado producto pues, en sitios web y en sitios móviles cuando ni siquiera estaban los smartphones. Y bueno, actualmente he vuelto a dar un giro en mi carrera profesional. Sigo muy relacionada con la tecnología, pero más desde crear oportunidades de mejora para las empresas, para que sean más humanas, tengan cabida las humanidades dentro de este mundo tan tecnológico. Ese es mi rol actual. Tengo un proyecto que comparto con otra mujer que se llama People Are Not Resources y estamos trabajando en humanizar las empresas, sobre todo con un alto componente tecnológico. Irene, me gustaría que me contaras qué estás haciendo actualmente y los roles que estás desempeñando. Pues mira, yo ahora mismo estoy trabajando como Talent Advisor en Spotahome. Spotahome es una startup de aquí de Madrid, aunque yo oficina en Londres. Y bueno, mi trabajo, yo no soy una persona técnica, Susana tiene un perfil mucho más completo que el mío, porque yo siempre he estado mucho más enfocada tanto a la comunicación como a los recursos humanos, ¿vale? Yo soy socióloga de formación, ¿no? Y mi trabajo consiste en mejorar la experiencia de los trabajadores para que esto impacte en la experiencia final del consumidor, ¿no? Del consumidor del producto. Entonces, digamos que ahora nuestro trabajo todos los días es enfocarnos en cómo hacer que
contratación de las personas, el acceso a los candidatos, desde que son candidatos hasta que se incorporan al equipo de Spotahome, y durante el tiempo que están trabajando allí sea pues la mejor, ¿no? Sea la mejor. Y eso implica también preocuparse no solamente de cómo hemos accedido a ellos, sino de cómo hemos interactuado con ellos y de cómo es su día a día. Y como te puedes imaginar, es muy diferente enfocarse a un hombre, que a una mujer, que a una persona con unas necesidades, como con otras. Y yo creo que al final, en este tipo de roles tenemos que terminar sensibilizándonos mucho con todas estas personas diferentes, todas estas casuísticas distintas, y nos enfrentamos a una realidad como es que hay una diferencia en el sector profesional está enfocado hacia los hombres y hacia las mujeres en este sector específico que es el de la tecnología. Pues me gustaría que me contarais vuestra experiencia personal como mujer dentro del sector IT, las vivencias que habéis tenido a lo largo de todos estos años dedicadas a este sector. Empezamos contigo, Susana. Pues bueno, yo llevo muchos años, concretamente, pues como os comentaba, empecé en el 2000-2001. Este año cumplo 43 y muy orgullosa. Como tú bien decías, por las cifras, este es un sector altamente masculinizado. Yo también anteriormente he trabajado en otro muy altamente masculinizado. Yo venía del papel, de las artes gráficas, de imprentas y demás. Y bueno, ahora también por cosas de la vida estudié ciencias de la educación y es lo que estoy intentando que se meta en las empresas, porque al final lo que tenemos en la empresa son pequeños entornos sociales. Una empresa es un entorno social en el que la sociedad está, todo aquello que está en la sociedad está en una empresa. Y todo esto repercute en quién eres tú, en cómo estás, en el rol social que tienes, tanto fuera de la empresa como dentro. Vuelvo al que hay muchos más hombres normalmente que en las empresas que mujeres. Yo eso, volviendo a mi experiencia, claro que lo he sufrido. Me acuerdo la primera vez que tuve que visitar una imprenta en artes gráficas, otro sector que era y sigue siendo muy masculino, y mi compañera lo primero que me dijo fue: no vayas a una empresa en falda jamás. Lo primero no porque me fueran a decir nada, sino porque tienes que jugar mucho con la imagen que das de estar en igualdad. Siendo además, como era una chica joven, pues y que iba además a llevar proyectos, a organizar la producción de libros, pues me pasaba ese tipo de cosas, ¿no? Que tienes que jugar y saber quién eres socialmente, cómo te están viendo para poder intentar ser vista más profesional. Eso también pasa en el sector tecnológico, ¿no? Dentro otra vez de mi experiencia, muchas cosas que me han pasado, pues, por ejemplo, el típico entrar en una empresa y el primer día muchos comentarios de, anda, una chica, o que recuerdo incluso una compañera que me llegó a decir con el tiempo: perdóname, porque el primer día, porque cuando recibimos tu currículum, estuvimos compartiendo tu aspecto físico antes de que entraras a la empresa sin conocerte. Imagínate, pues esto, ¿no? Al final tienes que jugar con una serie de estereotipos en que eres una minoría dentro de una mayoría. Y que hay unos estereotipos sociales y hay una serie de cosas con las que tienes que jugar mucho con la imagen, cuando no debería ser así, porque realmente tú tienes una formación, tienes una experiencia, sabes de lo tuyo tanto o más como otra persona, me da igual que sea hombre, que sea mujer, y no deberíamos enfrentarnos a todo esto, pero desgraciadamente pasa. Ahora mismo que estoy ¿Te ocurre? Sí. Ahora mismo que estoy en otra parte dentro de la tecnología también altamente masculinizada, que es la consultoría de cosas más etéreas, más intangibles, que sí que hay muchas chicas en diseño, en diseño hay más personas, pero
Pero a la parte a la hora de ser un consultor que das opinión, que das consejo de negocio, también hay muy pocas mujeres en esa zona y es difícil porque tienes que, digamos, te sientes obligada a dar más, a demostrar el doble quizás, ¿no? a demostrar el doble y además en muchos casos se te exige, no es la misma vara de medir. Yo sí lo he sufrido, lo sigo sufriendo. Lo bueno de todo esto es que cuando eres consciente de ello, puedes manejarlo, más o menos, porque puedes manejar tu parte, no puedes manejar al de enfrente, pero sí que la psicología individual, el crecimiento que tengamos como personas en cuanto a saber valorarnos, ver cuáles son limitaciones nuestras, pero también cuáles son las limitaciones del otro, porque ante el mismo trabajo se nos está evaluando de una forma a unos y de una forma a otros. El ser un poquito imparcial y imparcial no llegamos a ser nunca, pero ser un poco más objetivos y críticos viendo todo lo que hay para nuestro propio crecimiento, es una de las formas que tenemos de empoderarnos, que es una palabra que está un poquito trillada ahora mismo, se dice mucho, pero no se sabe cómo. Pues yo recomiendo mucho eso, el trabajo personal, de cómo nos comunicamos con las personas, cómo estamos siendo vistos, ser conscientes de cómo somos vistos para también manejarnos dentro de esos estereotipos que, por desgracia, están y los he sufrido y existen. O sea, os puedo contar 1000 historietas, no sé si liarme tanto o bueno, esto a grandes rasgos es lo que pasa cuando entras eres minoría socialmente, en esos microsistemas sociales que son las empresas, pues ya bien porque seas mujer o por otro tipo de minorías, porque hablamos de género, pero hay muchísimas otras. Hay por raza, hay por cultura, hay un montón. O sea, siempre... Yo me he sentido muy identificada contigo, Susana, la verdad. Yo creo que todas las mujeres a las que le hagas esta pregunta tienen una historia que contar, la verdad. No creo que haya ninguna que no tenga una historia que contar, aunque no sea minoría en el sector en el que trabaje. En nuestro caso sí, porque se agrava más a ser menos mujeres las que se dedican al sector IT. Pero sí que es verdad que creo que todas tenemos una historia que contar. Me ha recordado mucho a cuando yo comencé como becaria en selección IT, que me acuerdo que el primer día que entré, ya todos mis compañeros me habían buscado en redes sociales para saber cómo era físicamente. Eso pasa, o sea, me estoy remontando a mi primer día como becaria súper asustada y ya me habían buscado todos para saber cómo era físicamente, para saber si era de una forma o de otra. Y eso yo creo que la mayoría lo tenemos como recuerdo y lo hemos vivido en algún momento. Irene, me gustaría conocer tu opinión en todos estos años en los que has trabajado en el sector IT. Me gustaría saber tu experiencia y cómo lo has vivido tú. Bueno, la verdad es que yo siempre lo he visto un poco desde el exterior, ¿no? Porque, como bien he dicho antes, nunca he trabajado como desarrolladora. En los primeros años sí que he trabajado como consultora, siempre hacía servicios de consultoría relacionados con cómo mejorar cómo hacer mejor sistema de gestión, y luego he trabajado también en empresas de producto, pues como decías tú, Consuelo, ¿no? Dentro de una empresa como recursos humanos, intentando ayudar a personas que ya están dentro y que forman parte de los proyectos tecnológicos, ¿no? Y bueno, me ha encantado la frase que ha dicho Susana de lo de no vayas en falda, porque es una de las primeras cosas que me dijeron a mí en una de las empresas en las que entré de producto. Y me impactó muchísimo. Y yo, además, recuerdo que pensé que era porque había una escalera allí. Y dije, bueno, pues será porque, no sé, por alguna... Y digo, pero ¿por qué no voy a poder venir? Porque como ahí me dé la gana. Y me dijeron, bueno, yo te recomiendo, me dijo una compañera, que no vengas en falda.
Y yo no uso pantalones casi nunca, entonces pues me vi muy poco restringida, la verdad, en ese sentido, ¿no? No se trata de que no puedas ir vestida como no quieras o que esa falda sea más o menos corta, sino que eso implicaba dejar de ser un poco lo que yo era. Y es que a mí me gustaba vestir así y me dio un poco de rabia, ¿no? Esto que decís de buscar cómo la gente es en redes sociales, nosotras en selección, y seguramente a Consuelo le sonará, nosotros buscamos e investigamos muchísimo cómo una persona es y cómo una persona se expresa en redes sociales cuando hacemos selección. Pero nos fijamos más en lo que dice o lo que hace una persona y no tanto en cómo es. Y sin embargo, cuando es una mujer sí que es una cosa en la que sí que, bueno, pues en la que sí que se fijan más quizá otras personas, ¿no? Me llama mucho la atención, bueno, pues que en los procesos de selección, cuando hablamos de mujeres que entran en el mundo de la programación, sobre todo mujeres reconvertidas, sabéis que ahora mismo hay un montón de proyectos que impulsan a mujeres que vienen de sectores muy distintos para que se incorporen al sector de la programación, que es un lugar en el que tienen mayores salidas profesionales, mejor salario y personas que tienen esa cierta inquietud y a las que les puede gustar, pues que lo hagan. Y yo escucho muchas veces en los procesos de selección, cuando se trata de mujeres, por ejemplo, que tienen hijos, hablan de mujeres que son valientes. Yo no escucho esa palabra cuando hablamos de hombres que tienen hijos y que tienen familia. Y eso es una cosa que a mí me sigue llamando mucho la atención. No me parece mal porque entiendo y me gusta que se respete y que se valore que una persona que tiene familia le cueste conciliar o que decida apostar por buscar un trabajo que es exigente, pero no se plantea tanto esa situación cuando es un hombre. Solamente me ha pasado una vez y de manera reciente en el trabajo en el que estoy ahora, que uno de los hiring managers me comentó, oye, este hombre quiere trabajar desde casa y tiene 2 niños y no sé cómo lo va a gestionar porque en ningún momento hemos hablado de que tenga mujer o no, pero siento que él se quiere responsabilizar de eso y me preocupa cómo lo va a hacer. Y él enseguida entendió, mi hiring manager entendió enseguida que ese hombre se iba a hacer responsabilidad y tal, y lo equiparó. En ningún momento se habló de que fuera a haber otra persona que se fuera a responsabilizar de los niños. Es la única vez que me ha pasado y llevo 10 años trabajando en esto. Entonces, eso me ha chocado mucho, para bien, pero me sorprende que todavía, lo malo es que esto sea algo que me sorprenda aún, ¿no? Luego también me llama mucho la atención que bueno, hay muchos programas para juniors en los que, como os decía, hay muchas mujeres, pero el objetivo es que luego esas mujeres a largo plazo se queden. Que bueno, imagino que ya lo hablaremos más adelante si enfocamos el tema del techo de cristal, pero bueno, sé que es otro tema, ¿no? Luego también me llama mucho la atención un dato que has comentado al principio, Consuelo, cuando decías que al final, aunque se gradúan 26 mujeres de cada 10 en el sector STEM, solo 6 se quedan trabajando. Y eso es un problema. Solo 6 finalmente se quedan en el sector IT, ¿sabes? Entonces, es impactante, la verdad. A mí la lectura del libro blanco me ha parecido increíble y me ha hecho como un choque mental porque los datos son los que son y es una realidad. Nosotras, bueno, yo estoy bastante en contacto con algunas de las personas que presentaron el libro blanco hace un par de días y un día hablando sobre este tipo de datos, yo les comentaba, a mí una de las cosas en las que creo que deberíamos enfocarnos cuando hablamos de esa gestión del talento, y aunque suene fatal lo de la retención, porque es una palabra que yo odio, no me gusta nada, es realmente tenemos que pensar en trabajar en cómo mantener a esta gente aquí. Una mujer que empieza a trabajar, que decide apostar por una formación relacionada con la STEM, que no ha tenido referentes femeninos,
que a lo mejor en la universidad se ha visto ninguneada o a lo mejor ha tenido algún tipo de discriminación o que seguramente cada vez sea menos, pero que no se ha sentido quizá tan cómoda como en otro entorno relacionado con cuidados o que a lo mejor le ha costado más verse reflejada o inspirada para enfocarse en ese sistema. Si luego solamente 6 de las que entran se quedan trabajando en el sector, es responsabilidad de las organizaciones y de todos nosotros, al fin y al cabo, que es a lo que quería referirme ahora, que estas personas se queden. Esto es una de las cosas que hemos enfocado algunas veces en las charlas. Jorge Barrachina, que es una persona que conocemos Susana y yo, y que creo que vosotros también, que es un amor de hombre. Ha sido profe nuestro. Sí, lo conocemos. Bueno, es que es genial. Jorge una vez en una de las charlas que dimos en un evento, hablábamos de cómo hacer que un buen lugar fuera un buen lugar para todas las personas de la oficina, ¿no? Y él me preguntaba directamente, oye, Irene, tú hablas de la responsabilidad de la organización, pero ¿qué pasa con la responsabilidad de la gente? Y yo decía, jolín, claro que sí, es que siempre hablamos de que la sociedad tiene la responsabilidad de cambiar las cosas, ¿no? Podemos hacer nosotros a nuestros hijos cuentos sobre mujeres poderosas. Esto del empoderamiento que también mencionábamos antes, ¿no? Pero claro que tampoco hay que cosificar a las mujeres en el trabajo y no solamente nos tenemos que fijar en la foto de Consuelo antes de que entre a trabajar en una empresa. Y claro que tenemos que evitar comentarios en las fotos del grupo de WhatsApp. Y claro que hay un montón de cosas que nosotros a nivel individual podemos hacer. Y por supuesto que la sociedad y el Estado pueden hacer muchísimas cosas, pero nosotros a nivel personal podemos evitar muchas cosas. Y dentro de los eventos técnicos y dentro de las comunidades tecnológicas y dentro también de las empresas técnicas, que es de lo que estamos hablando hoy, en el que sobre todo hay hombres, porque es así, es importante que entendamos el impacto que tiene cada una de nuestras propias acciones y de que a través de la normativización, que al final es lo que ayuda a normalizar las situaciones, incluyamos políticas y procesos que nos ayuden a entender, pues que tanto los hombres como las mujeres son iguales de válidos y que tenemos que aprender a valorar un currículum de una persona, no solamente por la fotografía que aparece ahí, ¿no? Sino por las cosas que ha hecho, la experiencia que tiene y el conocimiento que nos puede aportar. Y eso empieza en el proceso de selección y continúa durante todo el tiempo que esa persona está trabajando para conseguir que quiera seguir formando parte de la organización. Sí. Yo, Irene, seguramente, como has hecho selección como yo, sabrás que yo cuando hacía outsourcing y tenía que ver muchísimos currículum, me encontraba pues un currículum de una mujer por cada 40 de desarrolladores. O sea, encontrarlas tampoco era tan fácil. O sea, a raíz de leer estos datos, sí que es verdad que me he hecho más consciente, pero sí que lo sabía de siempre. Sabía que era una minoría y bastante pequeña. Y ahora en mi trabajo actual también lo estoy sufriendo, porque en nuestro equipo, en Open Webinars, somos 50-50. O sea, estamos bastante equilibrados. Pero sí que es verdad que a la hora de encontrar profesoras, me cuesta mucho trabajo. Tenemos hace poco llegó una profe que se llama Raquel, que es un encanto y hizo un trabajo brutal, pero me cuesta mucho que vengan profesoras a trabajar con nosotros. Sé que es también porque hay pocas mujeres dedicándose a este sector, ¿sabes? Pero yo como mujer me encantaría tenemos un muro de la fama donde tenemos a todos nuestros profes y son todos hombres, entonces a mí me encantaría que estuviera muy equilibrado y me esfuerzo en buscar perfiles de mujeres porque me encanta el trabajo que hacen y sé que pueden aportar muchísimo. Pero ya te digo, hace poco llegó Raquel, que fue nuestra primera profe, estamos todos encantados, pero nos ha costado mucho trabajo encontrarla. Es evidente que somos una minoría en el sector, es totalmente evidente. Dicho esto, me gustaría también, no sé si Susana, si tú quieres aportar algo más a lo que ha dicho Irene. Bueno, pues yo siempre voy... Irene dice cosas muy, muy interesantes que me inspiran mucho. Y hay una cosa que me ha parecido que hay que resaltar, ¿no? En la individualidad de cada uno, las pequeñas acciones que podemos hacer
viniendo también del mundo de la educación, una cosa muy importante y que no se suele tener en cuenta es que nos solemos formar una imagen de nosotros mismos apoyada en la imagen del de enfrente. Esto quiere decir, si alguien tiene pequeños comentarios que nos van minando, sumados poco a poco, iremos teniendo una imagen más degradada de nosotros mismos. Sin embargo, si somos apoyados con pequeños comentarios, con pequeñas acciones de igualdad y de que nos sintamos integrados, poco a poco también iremos creciendo como personas. Nos vamos desarrollando como personas también desde la mirada del otro. Yo he hablado de la psique propia, del crecimiento propio, pero también necesitamos del apoyo externo. Y hay multitud de acciones que se pueden hacer a diario para que crezcan nuestros equipos, para que crezcan las personas que tenemos alrededor. Anoche, por ejemplo, yo esto lo comento mucho en unos cursos que damos de educación emocional para la empresa. Uno de mis hijos comentó un cuento que les están contando. Tiene 5 añitos y mi niña tiene 8. Y contaba un cuento de un niño que por los comentarios de otros niños tenía una mochila en el cerebro. Él decía que en esa mochila se iba llenando de piedras con los comentarios que otros hacían. Mis 2 hijos ya en el colegio están siendo formados en cuanto a emocionalidad, en cuanto a psique y en cuanto a crecimiento positivo. Esas piedras en las mochilas del cerebro también están en nosotros, en los adultos, y podemos controlarlas, porque la otra opción de las piedritas era una historia muy bonita. Son las pompitas. Si dices cosas agradables, si dices cosas de apoyo a otras personas, lo que se mete en la mochila son pompas de colores. Es una metáfora, pero en los colegios se está trabajando ya. Y pesan menos las pompitas que las piedras, sobre todo. Ese enfoque que tú dices también lo leí en el libro blanco, que decía que si desde la infancia a las niñas le dan como opción o como idea dedicarse al sector IT, o que existe el sector IT, y lo contemplan como una opción más, es decir, sí, es una opción más. Ellas mismas irán creciendo dentro de que sí pueden estar insertadas dentro de ese sector. ¿Sabes? Si desde pequeña la idea preconcebida es enfermera o profesora, lo otro no lo contemplarán nunca como opción. Tenía un trozo bastante interesante que también hablaba de los juguetes que se les podían regalar para ya ir haciendo como esas pompitas dentro de su mochila, de que lo contemplan como opción ya. Es una más. Puedo ser profesora, puedo ser enfermera, pero sí que es verdad que también puedo ser científica, puedo ser desarrolladora y puedo ser jefa de equipo, si quiero. Eso ¿sabes? es. Muy interesante. Si os parece bien, podemos hablar un poco del techo de cristal, que es un tema que a mí me encanta. Es esta barrera invisible que hace que no podamos acceder a los puestos de poder dentro de las empresas. Yo creo a nivel personal que sigue siendo una realidad, que sigue existiendo. Sí que es verdad que he dado a lo largo de mi vida profesional con mujeres directivos increíbles y que están ahí, pero la gran mayoría no lo es. O sea, la gran mayoría se queda en un estado intermedio. Entonces, me gustaría saber si vosotros creéis que sigue existiendo y si tenéis la misma opinión que yo, si habéis dado con casos de mujeres o cada vez está siendo el papel de la mujer en cargos directivos cada vez más relevante. No sé cómo lo veis, Susana, ¿tú cómo lo has vivido? Bueno, yo lo he vivido y lo vivo. Yo lo he vivido y lo vivo, porque desde, bueno, yo no me considero emprendedora porque no tengo una startup, doy servicios a empresas, pero los niveles de emprendimiento en mujeres CEO como tal, son muy bajos, son excesivamente bajos para el global de la que somos dentro de la sociedad. O sea, si no ocurriera algo X, ese tanto por ciento debería ser otro. Techo de cristal, pues mira, como te decía anteriormente, que lo he dado adrede el dato, ¿no? De que dentro de poco cumplo 43 años.
y también el dato de que tengo 2 hijos, pues para mí me lo encontré de sopetón con mi segundo hijo. La maternidad es el mayor techo de cristal, o es donde más claramente se ve cuando una mujer tiene hijos, que empiezas a entrar en las cifras del INEM sospechosamente, o que poco a poco pues van pasando cosas en la empresa, vas dejando de tener pues las mismas oportunidades. Esto que parece tan vago, pues yo me lo he encontrado con mi segundo hijo, pues que desafortunadamente, y es una práctica que no suele ser acallada, a mí me despidieron estando embarazada de 7 meses, cosa que es ilegal, pero que ocurrió, de lo cual he salido, de lo cual se aprende mucho, pero que es frecuente que una mujer, por desgracia, hay un tanto por ciento de mujeres que cuando van a ser madres o son despedidas o no son promocionadas, o, o poco a poco ellas mismas se van retirando del mercado laboral en favor de cuidar de sus hijos, pues por todas las dificultades que encuentras por el camino, ¿no? Yo, eh, por mi resiliencia, ¿no? Que no me gustaría por qué tener que ser resiliente, porque lo utilizamos mucho las mujeres como forma de, mira, se ha superado, ha salido, no sé qué, pero normalmente con los hombres no se les impone o no se les tiene, se habla tanto de ellos de la resiliencia, porque no se encuentran esos obstáculos, pues me he encontrado con tener salarios muchísimo más bajos proporcionalmente por querer a lo mejor trabajar 1 hora menos. Me acuerdo de una charla que di una vez que daba tantos por ciento de, mira, yo reduzco 2 horas, mi salario se reduce un 50%, pero mis objetivos siguen siendo el mismo, siguen siendo el 100% o más. Pues eso yo lo he vivido, de entrar en una empresa y por decir que quiero salir 1 hora antes, si os parece bien y correcto, mi sueldo, claro, será 1 hora menos, pero no es así, es muchísimo más bajo, simplemente por ser madre. Y está también comprobado que a partir del segundo hijo, por cada hijo, tu sueldo va descendiendo un poquito más. Es verdad. Ahora mismo no tengo las cifras, pero hay algún estudio por ahí que se comprueba cómo con cada hijo. Lo voy a anotar porque me parece muy interesante, lo voy a buscar, la verdad. Sí, el primero no es tanto, pero a partir del segundo ya ya tienes que sacar la espada de la resiliencia y del autocrecimiento porque es difícil. Hablar de conciliación, desafortunadamente, sigue siendo una palabra relacionada con la mujer, con los cuidados, y por varias causas. Una de ellas fundamental para mí, ahora que me dedico más a la parte de negocio y de empresa, es la parte de cómo está estructurado el sistema empresarial, ¿no? El sistema empresarial, históricamente, está creado desde unas formas de hacer y unas formas de tiempos y de espacios relacionados con gente que no tenían cargas familiares o que no se hacían cargo de ellas. Normalmente han sido los hombres y suelen ser, el espacio empresarial suele estar hecho a la medida, tanto en espacio como en tiempo, como incluso en forma de liderar a las personas desde una forma más hard, ¿no? Por eso muchas veces se habla de las soft skills, que a mí no me gusta para nada hablar porque no me gusta la definición soft, porque creo que son fuertes, son skills fuertes las que adquieres cuando además de trabajar y ser profesional en lo tuyo, tienes que encargarte de una crianza de unos hijos que te dan otra serie de skills que perfectamente podríamos poner en el currículum, ¿eh? Yo actualmente trabajo con
con otra compañera, como he citado, también madre, y nuestro modelo está basado justamente desde ahí. Estamos innovando la forma de cómo podemos llevar a cabo un proyecto propio, empresarial, desde ser madres cuidadoras y ser además profesionales con grandes resultados. Y esto quiere decir que en la base de nuestro negocio están nuestros tiempos con nuestros hijos, nuestras formas de coger unos clientes o de educarles de una forma a la hora de cerrar los trabajos, y todo eso se puede hacer, o por lo menos nosotros lo estamos haciendo, pero no es lo normal. Entonces, el techo de cristal está muy relacionado con la maternidad. Las cifras en ese momento son impresionantes. Me acuerdo de unas cifras del INEM del número de personas que se acogían a la excedencia por cuidado de hijos o dependientes, ojo, esa es otra, la dependencia de personas, y era brutal, era más del 90% de las personas que cogían una excedencia en la Seguridad Social en España para hacerse cargo de hijos menores o de personas dependientes son mujeres. Y el sistema empresarial no está hecho, no está confeccionado para tener cabida a que puedan hacer ambas cosas a la vez. De ahí, pues muchos movimientos que hay ahora feministas, muchos movimientos que hay ahora de ramas desde la conciliación, desde personas que ya hemos sido educadas en igualdad y que tenemos y que hemos sido formadas al igual que los hombres. Cuando llegamos a ese punto decimos, hemos descendido 30 años, me está pasando lo que a mi madre, le pasó, que se convirtió en ama de casa y tenía que cuidar a los hijos, me está pasando ahora a mí porque no tengo cabida en el esquema hermético empresarial de estos horarios de entrada, estos horarios de salida, estas horas hechas y estos objetivos al 100% que son iguales que los de otra persona. Y, ojo, no quiero decir que se reduzcan objetivos, sino que los objetivos se pueden crear de muchas formas y viendo otras muchas capacidades, que nos estamos perdiendo una diversidad importantísima en la empresa y estamos alimentando ese sistema creada a la medida de un solo perfil de personas. Cuando estamos viendo que la diversidad empresarial, la diversidad de producto da grandes resultados. Si yo no adapto mi empresa para que tú tengas cabida, me voy a encontrar con un techo con el que en algún momento de mi vida me voy a dar. Y o crezco y lucho a capa y espada para estar ahí, incluso adopto roles masculinos para que no se me vea como la distinta o demás. Si hago ese tipo de cosas, que son las que se han hecho hasta ahora, estoy ayudando a que el sistema siga. Sí. Entonces, yo me llena de orgullo y satisfacción, bueno, es broma, pero quiero decir que se puede hacer una empresa distinta, se puede confeccionar negocio desde la diversidad y que, bueno, desde mi ámbito chiquitito, con mi emprendimiento con otra madre trabajadora, pues lo estamos intentando, lo estamos llevando a cabo. Estoy muy, muy orgullosa porque actualmente mi techo, que a lo mejor tiene que ver más con estar en un trabajo más intelectual, más de core de negocio y demás, que sé perfectamente que me sería muy difícil estar en otro tipo de empresa si no hubiera emprendido yo de forma autónoma. Pues afortunadamente puedo llevarlo a cabo. Veremos qué resultados da, por cuánto tiempo. Espero que otras personas lo hagan. De hecho, hay personas que están trabajando porque las soft skills no sean consideradas así, estén en los currículums, y estamos luchando porque la cultura de empresa
pues sea más igualitaria para todos y sea mucho más flexible. Irene, me gustaría conocer tu opinión de todo lo que ha dicho Susana, que me parece muy interesante. ¿Cómo has vivido tú todo esto? Bueno, la verdad es que desde mi posición sí que he tenido la oportunidad, como comentaba antes, un poco de observar, y también los últimos años en los que ya cuando vas acumulando experiencia y vas obteniendo roles un poco diferentes, ¿no? En los que pues vas teniendo roles con un poco más de responsabilidad o vas teniendo puestos con un poco más de seniority, y también conoces a personas con otro tipo de rol, pues vas siendo casuísticas más diferentes, ¿no? Entonces, a mí quería resaltar como 3 casos que me llamaron así especialmente la atención. Uno muy directamente relacionado con el mundo académico, que se cita también en el libro blanco, ¿no? Que tiene que ver con el mundo académico dentro de la parte de ciencia y tecnología, ¿no? Yo recuerdo cuando estudié en la universidad que aunque había muchas profesoras mujeres, no tantas como hombres, porque en la parte de científica había más hombres profesores, había muchas mujeres profesoras, yo solamente recuerdo una catedrática y me acuerdo que era la catedrática. Y como que todas las mujeres del departamento estaban muy orgullosas de ellas. Y eso está muy bien, pero cuando en un grupo de trabajo, en cualquier grupo de trabajo, ¿vale? Y hablamos sobre todo en tecnología, en el que hay muy pocas mujeres, que es algo que también ha comentado Consuelo antes, lo que nos cuesta encontrar una desarrolladora, por Dios, entre todo ese montón de currículums. Cuando solo hay una mujer, tendemos a hacer una cosa que llamamos personificación, y es que identificamos a esa mujer con todas las mujeres. Si esa mujer es una mujer brillante, tenderemos a pensar que todas las mujeres y toda nuestra experiencia profesional con mujeres en el futuro será brillante. Si damos con que esa mujer no es la mujer brillante, que puede pasar, igual que no todas las personas profesionales que contratemos sean profesionales brillantes, no lo es, nos dará hasta miedo meter a otra mujer, porque ¿cómo vamos a meter a otra loca como metimos en esta ocasión? No vuelvo a contratar a otra mujer en mi vida, porque mira lo que nos pasó con esta que contratamos. ¿Qué pasa? Que una vez contratamos a un rubio, ya no contrato a otro rubio. Que una vez contraté a una pelirroja, ya no contrato a una pelirroja, no. Con eso no pasa, pero con una mujer a lo mejor sí. Y esto nos ha pasado. El techo de cristal puede afectar en cargos de posición alta cuando ocurre que tenemos una jefa o una catedrática o una X que se da en la que se da esta circunstancia, más que en otras situaciones, porque es en los puestos más altos en los que se dan aún menos mujeres y es en los que hay aún más personificación. Y por esto se da esa circunstancia de la que hablamos muchas veces, te sonará Consuelo seguramente, y creo que Susana también, porque lo comentamos en alguna formación, esto de que las consideramos mucho más bossy que a los hombres, ¿no? Que como que una mujer cuando habla de manera asertiva se la considera como mucho más agresiva y cosas así, ¿no? Es una de las explicaciones. Es un riesgo que las mujeres tenemos cuanto más mayores somos o cuanto más puesto de... no poder, pero quizá responsabilidad tengamos, ¿no? Y esto afecta también al puesto de cristal porque muchas veces o no se nos da esa oportunidad porque no se nos quiere dar, o bien porque nosotras no nos sentimos cómodas en este puesto porque no nos encontramos cómodas en ese entorno de trabajo. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, ahora mismo creo que hay muchas medidas para intentar romper ese techo de cristal. Yo estoy al 100% de acuerdo con lo que ha dicho Susana, no tengo prácticamente nada más que aportar en esa línea. Creo que está muy bien que medidas relacionadas con la conciliación, enfocadas, por ejemplo, al mundo de la maternidad, que todos estamos 100% de acuerdo en que las que damos a luz somos nosotras, ¿verdad? Eso es así, bien. Pero los cuidados no tienen por qué estar solamente enfocados a la mujer, ni los cuidados a los niños, ni, ojo, los cuidados a las personas dependientes, que también se suelen enfocar pura y exclusivamente a las mujeres, como bien ha comentado Susana también. Cuando queremos normalizar una situación, lo que hacemos es normativizar, como comentaba antes. Entonces, ejemplos como el que tenemos ahora muy reciente, de tratar de equiparar el permiso de paternidad al de maternidad, creo que es un avance muy, muy chulo y creo que es algo que es más importante de lo que realmente parece porque podría incidir en el techo de cristal. Habrá que ver los resultados.
¿vale? Pero creo que este tipo de cosas son las que hace que nos den menos miedo contratar a una mujer en edad fértil, porque, oh Dios mío, cuando coja la baja, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues nos tiene que dar el mismo miedo contratar a un hombre, porque si se queda embarazado o su pareja se queda embarazada y es padre, también le voy a perder durante un tiempo, ¿no? Y ese tipo de medidas nos ayuda a que la responsabilidad sea de los dos y el tiempo que la empresa tenga que ceder o entender que esa persona va a criar a su niño o a su niña sea compartido con la pareja. Sin embargo, cuando hablamos de esa reducción de jornada o de esa excedencia o de ese tiempo que una persona necesita para sí y que, como bien decía Susana, hasta ahora no se contemplaba porque el mundo laboral y profesional estaba pensado por y para el trabajo y no para la conciliación. No solamente estamos hablando de tener o no tener hijos. Yo no tengo hijos. Y para mí mi tiempo es muy valioso, pues porque a lo mejor tengo que cuidar de alguien, no necesariamente de si tengo gatos o no, que tampoco tengo, pero habrá que quiera su tiempo para cuidar de sus 7 gatos, o de su madre o de su padre, o por su propia salud o por su propia vida. Y eso es algo que todos deberíamos poder tener en cuenta. La conciliación, que es una de las banderas que tiene Susana, ¿no? Y que lleva por delante con nuestra propia libertad de dedicar nuestro tiempo a lo que nosotros queremos, ¿no? A mí me ha pasado muy recientemente que mi pareja, que también se dedica al sector tecnológico, ha visto que durante un tiempo bastante largo, porque yo trabajaba y estudiaba y seguía trabajando y así hasta 60 horas todas las semanas, trabajaba en casa y trabajaba fuera y estaba desbordado y decía, es que yo tengo objetivos de trabajo y objetivos de vida, ¿no? Como en un videojuego. Y no sé, no puedo vivir así. Digo, bueno, pues como todas las mujeres que trabajan. Y dice, es que a mí me va a dar algo. Dice, claro, cuando además no te puedes permitir el lujo de tener a alguien que te ayude, porque en muchas personas, muchas familias hay alguien que te echa una mano fuera, nosotros no tenemos a nadie. Digo, claro, digo, es que ese es el juego de la vida, ¿no? En esto consiste. Y cuando tienes esta situación, tienes que optar por no seguir creciendo profesionalmente, porque si no la vida no te da. Ese es nuestro techo de cristal, que es un techo de hormigón, no es de cristal. Es un techo que está ahí y es un techo real y que sin ayuda, ya lo hemos visto, es muy complicado. Que una mujer sea independiente, si no tiene pareja, porque yo hoy la tengo, pero a lo mejor mañana no la tengo, va a ser todavía más difícil, sobre todo si trato de optar por tener un tipo de trabajo que me permita tener un balance con la vida. Como decía Susana, tradicionalmente además tenemos otro tipo de objetivos fuera del trabajo que son relacionados con nuestro rol de mujer y que no nos permiten seguir creciendo, como bien ha comentado ella, dentro de nuestro trabajo. Y que además, cuando lo hacemos, tenemos una serie de juicios y prejuicios en torno a ellos que no nos ayudan o no nos animan, ¿no?, a seguir querer perteneciendo a ese espacio. Y ahí se nos pierde ese 20% consuelo de mujeres que terminan abandonando la carrera profesional, ¿no? Entonces sí, para mí sí que existe ese techo, sí que existen las carreras tecnológicas y sí que es algo por lo que creo que medidas como esta de la que hablábamos pueden seguir ayudando y sí que creo que a nivel individual y profesional deberíamos seguir abogando y trabajar por esa flexibilidad y esa conciliación por la que tanto esfuerzo está haciendo Susana y personas como ella y proyectos como las empresas que realmente se están tomando esto. Sí, y tan necesario es, yo quiero contar una anécdota personal que va sobre la culpa que sienten las mujeres cuando ejercen plenamente su profesión y son madres. Yo no soy madre, pero me he rodeado de magníficas compañeras que sí lo eran en anteriores empresas en las que he estado. Y había una en concreto de la que aprendí muchísimo. Es más, yo creo que parte de la profesional que soy hoy día se debe a todo lo que aprendí de ella. Lleva muchísimos años en esa empresa y era madre. Estaba encantada de ser madre, pero llegó un momento en el que, evidentemente, el crecimiento de la empresa se sesgó por compañeros hombres más libres que habían entrado nuevos, porque ella verdaderamente necesitaba, bueno, quería compartir su tiempo con su familia. Y la culpa era el mensaje, o sea, el mensaje global que ella emitía era la culpa. Se sentía culpable, por una parte, por no dedicar suficientemente tiempo a su profesión
por lo que había luchado y estudiado tanto tiempo, y por otra se sentía culpable porque los días que sí quería dedicar tiempo a su profesión no se lo podía dedicar a su familia. Entonces, el sentimiento de culpa que viene ella y que vienen otras compañeras me pareció impactante, la verdad. O sea, ella se había acostumbrado ya a vivir con eso, con la culpa y con el balance. Intentaba balancear. A veces dedicaba más tiempo al trabajo con consiguiente culpa y a veces dedicaba más tiempo a su familia, pues sabiendo que gente que quizás estaba menos preparada que ella, pero sí disponía de todo el tiempo ese, que era hombre y probablemente no tendría la mitad de los problemas que tenía ella, pues iban avanzando más que ella dentro de la empresa. ¿Sabes? Entonces, yo ese problema todavía no me lo he encontrado, pero quiero aprender para cuando me lo encuentre, pues saber enfocarlo bien, como Susana. ¿Sabes? Yo todavía no he llegado a ese momento de mi vida, pero es una realidad. Lo he visto en compañeras, lo he visto en muchas compañeras. Me gustaría también que habláramos un poco. Susana, ¿tú tienes algo que aportar? Dime. Bueno, solo un inciso porque me gustaría comentar otra cosita que se me ha escapado en cuanto al techo de cristal, que es que estamos hablando de puestos ya altos en la empresa, en donde ya no somos minoría, ya somos la minoría de la minoría. Y volvemos otra vez a no encontrarnos a lo mejor un techo de cristal por maternidad, sino un techo de cristal por cultura corporativa. Aquí entran ya temas otra vez de dónde socialmente se nos ve y se nos integra o no. Temas más relacionados pues con el mundo de hombres o con el mundo de mujeres, que en los negocios se entienden de otras formas. Entonces, quería apuntarlo porque también es importante que no solo la maternidad es un techo, sino el ser una pequeñísima minoría dentro de un grupo social más cohesionado en ciertos puestos y alturas. Solo eso. Perfecto. Me gustaría hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, que es el síndrome del impostor. A mí me parece un tema muy interesante a nivel de psicología y que lo veo diariamente en el trabajo y lo he visto. Y yo lo padezco a veces también. Entonces, yo pienso que existe más en mujeres que en hombres. Aunque lo he visto en hombres, yo creo que existe más en mujeres. Y me gustaría saber si vosotros opináis lo mismo y también si pensáis que nos han hecho creer que sabemos menos. Que somos menos listas de lo que somos en realidad. Empezamos por ti, Susana, si te parece. Vale. Pues como sufridora también del síndrome del impostor, en muchas ocasiones de mi vida, muchísimas, creo que tenemos que trabajar mucho a lo largo de nuestras etapas de la vida para ir creciéndonos como personas. Pues puedo decir que yo sí me he encontrado, aquí no tengo cifras y tampoco soy experta psicóloga ni nada. Yo vengo del mundo de la educación y sí que hay estudios educativos que demuestran o que vienen a aportar cifras de que el síndrome del impostor suele ser un síndrome más asociado a mujeres y a niñas. En los hombres, pues seguramente haya preponderancia de otro tipo de síndromes o de psicologías asociadas, pero sí que es frecuente y tiene que ver mucho también con el puesto que socialmente se nos asigna. Se nos asignan a puestos más soft, otra vez la palabra, otra vez más destinados a los cuidados, menos responsabilidades dentro, o sea, fuera del hogar y se nos inculca desde niñas una serie de cosas que son las que, esto es lo que tiene, lo que las niñas normalmente hacen, ¿no?
como personas no queremos salirnos de la normalidad. Es más, el ser humano lo que busca es la integración con el grupo. Somos seres gregarios, somos comunitarios y buscamos siempre el ser aprobados por el grupo. Pues eso es muy importante respecto al síndrome del impostor, porque si el grupo te está mandando una serie de mensajes constantes de lo que tienes que ser o no ser, en cuanto y esos mensajes tienen que ver con materias menos intelectuales o menos valoradas socialmente, pues cuando te metes en otra serie de áreas, por ejemplo, de conocimientos técnicos que están más asociados a valores masculinos o demás, te surgen las dudas. Te surgen ya, soy una impostora, ¿no? Yo realmente sé esto, no sé esto, porque hay una desconexión entre lo que educativamente y socialmente has vivido, de dónde deberías estar o dónde eres más normal. Y aunque no te lo hayan dicho, ahí está esa así que de lo normal para una chica es esto, y te estás saliendo de esa normalidad supuesta y te sientes insegura. No sé, no lo voy a hacer bien, viene la culpa, vienen muchas cosas que no se aprecian tanto en hombres porque la normalidad para ellos es otra. De un hombre se espera que tenga más intelectualidad o se dedique a cosas valoradas socialmente dentro del liderazgo o cosas asociadas. Entonces, cuando llega a eso, cuando llega a puestos de técnicos que tienen que ver con la intelectualidad o llega a puestos más de dirección que tienen que ver con el liderazgo, está dentro de su rango de normalidad, de lo que educativamente y socialmente ha vivido, se siente cómodo, no se siente un impostor. Entonces, todo esto tiene unas raíces muy profundas desde que nacemos. Lo bueno, y vamos a ir a lo positivo, es que podemos conocernos, podemos ver dónde están nuestros límites y trabajarlos en la medida de lo posible o ayudados o lo primero es ser conscientes de dónde estamos y hacia dónde tenemos que crecer y poco a poco irlo superando, que yo creo que es muy difícil porque aunque seas consciente van a reaparecer en ciertos momentos y lo bueno es identificarlos y trabajarlos. Sí. Sí, sí, eso que dices también es cierto, que a veces se controla, el síndrome del impostor lo puedes tener controlado y de repente un día, porque tienes que enfrentarte a algo diferente ese día o algo, como dices tú, de un rol que no es el preconcebido para la mujer, de repente vuelve y dices, y te ves a ti misma quizás pidiendo la opinión a algún hombre sobre algo que en verdad tú sabes y que manejas, pero que dices tú, vaya, es que es como que no me creo mucho mis conocimientos, no me creo mi capacidad y mi nivel de profesionalidad en el fondo. Y después reflexionas y dices, no es así, es como una lucha continua con una misma. Irene, me gustaría saber qué opinas tú al respecto también de lo que ha dicho Susana y de todo esto del síndrome del impostor. Ay, Irene, no te oigo. A ver. No te oigo. Ahora, perfectamente. Perdona. Genial. El síndrome del impostor es un síndrome que está muy extendido ahora porque es uno de los síndromes que se publicaron hace un par de años como uno de los síndromes del programador. Entonces se empezó a comentar mucho en las comunidades tecnológicas, se aparece mucho y efectivamente se asoció muchísimo al síndrome de los programadores. Los programadores, welcome, son tíos. Entonces se asoció mucho al síndrome del impostor. Pero a mí siempre me ha gustado mucho llamarlo el síndrome de la impostora porque desde siempre me lo he encontrado más en chicas que en chicos. El síndrome del impostor se da en hombres, pero se da de manera diferente por la manera en la que yo lo he trabajado, ¿vale?
Cuando yo he estado trabajando en proyectos de comunicación interna y de mejora de felicidad para equipos de trabajo, hemos hecho gestión del estrés y proyectos de mejora. Y el síndrome del impostor en el hombre tiene que ver con el miedo al fracaso. Es decir, tengo miedo a hacer una presentación y que no guste, o miedo a hacer un proyecto y que me abucheen, o miedo a no lograr un éxito después de hacer algo. Pero el síndrome de la impostora es miedo a no poder hacer algo, es miedo a ni siquiera poder empezarlo, a no sentirme capaz de hacerlo. Es muy diferente, no tienen nada que ver. Entonces, ambos están relacionados con las expectativas, pero sobre todo el síndrome de la impostora está muy relacionado con las expectativas, como bien decía Susana, con lo que se espera de nosotros, pero no con lo que se espera de nosotros, sino que nosotros esperamos de nosotros mismos. Pero que refleja muchas veces el efecto Pigmalión, la profecía autocumplida, que tiene mucho que ver con la manera en la que la sociedad ha proyectado esa expectativa sobre nosotros desde que somos pequeños, ¿no? Entonces esto se gestiona a través del autoconocimiento, como decía Susana, y nosotros lo trabajábamos pues con cuadros de SWOT, con cuadros de empoderamiento, la manera en la que nosotros identificábamos cuáles eran nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, la manera en la que identificar esas capacidades, cómo realmente nosotros podemos realmente actuar, ¿no? Es una positiva, y es que sobre todo en el mundo tecnológico han aparecido un montón de comunidades. Yo creo muchísimo en el poder de la comunidad, y hay muchísimas comunidades de mujeres en las que se trabaja el síndrome del impostor, entre otras muchas cosas. Sí que es verdad que creo que falta mucho apoyo que tenga un conocimiento específico de esto, porque al final hay mucho comunidad de vamos a llorar juntas, ¿no? Pero en la gran mayoría de las comunidades que a lo mejor empezaron así, se han transformado en un grupo de empoderamiento en el que gente que ya realmente ha encontrado el camino ayuda y apoya a otras compañeras a reivindicar la manera en la que quieren ser escuchadas, quieren ser oídas, y a que cuando colaboran y participan en un evento no es solo para hablar de género, porque cada vez que habla una mujer en un evento tecnológico parece que es que va a hablar de género, ¿no? Y de las mujeres en la comunidad tecnológica, ¿no? Y cada vez hay más mujeres que hablan de tecnología, y eso está muy bien. Y eso ayuda también a acabar con el síndrome del impostor, porque primero te ayuda a ver otras referentes y ayuda a evitar esto que comentaba Susana, que para mí es clave, y es que, ostras, puedo generar una nueva expectativa sobre mí porque tengo un referente femenino que hace cosas que a mí me gustaría hacer, ¿no? Y esta parte que decíamos de el miedo de la impostora, de tengo miedo a no poder hacerlo, pues esta chica a lo mejor tenía miedo de no poder hacerlo y lo está haciendo. Entonces, a lo mejor yo también lo puedo hacer. Y luego ya veremos si me abuchean o no, pero a lo mejor yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, creo que hay que distinguir entre el miedo del impostor, el síndrome del impostor y el síndrome de la impostora, que son dos síndromes distintos. Y también pienso que realmente, como dice Susana, se puede trabajar desde el autoconocimiento. Creo que hay que trabajarlo bien. Creo que no solamente sirve subir a un auditorio y gritar y decir todas juntas lo podemos hacer bien, coño, y ya está. Creo que hay que hacer algo un poco más en profundidad, porque si no, como bien dices tú, es muy fácil que vuelva, y es muy fácil que vuelva el pánico escénico, y es muy fácil caer en este tipo de cosas. Pero también tengo la sensación de que cada vez hay más herramientas y que el arropo de la comunidad es algo muy, 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 muy interesante, y que nos ayuda realmente a tener una referencia que es casi tan valiosa como ese apoyo profesional, ¿no? y emocional que nos puede dar una persona que sepa el tema, porque es el mejor ejemplo de que se puede superar, ¿no? Ese síndrome del impostor. Y para mí es algo muy, muy chulo. Es un mensaje muy positivo. Para finalizar, si os parece bien, me gustaría que dierais algunos consejos a las mujeres que se están iniciando en el sector IT.
algunos consejos vuestros, personales, que cree que le puedan ayudar a esa iniciación y a ese camino que les queda todavía. Empezamos por ti, Susana. Pues a ver, consejos. Yo tengo una teoría de que los consejos son muchas veces viciados, ¿no? Son consejos que nos daríamos a nosotros mismos y no tienen por qué ser los que necesite la otra persona. Pero bueno, me voy a lanzar un poco a ello, ¿no? A ver si sirve alguno. Pues dentro de ser una mujer en tecnología, lo primero que yo diría es que tengamos los ojos bien abiertos a escuchar mucho lo que nos rodea, a escuchar y no creernos. Quiero decir, he insistido mucho en sistemas sociales y en los roles que tenemos en las empresas y demás. Muchas veces nos encontramos con cosas que necesitamos de la meditación, de la escucha activa y de meditar y ser críticos o críticas con lo que nos dicen o nos dejan de decir. En un equipo de trabajo se me está escuchando igual que a mi compañero, se están tomando mis acciones en la misma medida que el resto. Pues vamos a estar atentas a escuchar mucho y a ver todo lo que tenemos alrededor. Yo es una cosa que recomiendo mucho, la escucha activa y ser crítico con todo lo que vemos, escuchando lo bueno y lo malo. Lo veo fundamental porque esto nos va a hacer, que es mi segundo consejo, el tener armas para poder crecer como personas, ¿no? Si yo me creo, volvemos un poco al síndrome de la impostora, que muy bien ha matizado Irene, ¿no? El síndrome de la impostora más que del impostor. Si yo creo que valgo menos que mis compañeros y lo identifico, si he estado atenta a esas conversaciones y he sido crítica conmigo misma y he estado viendo, no creyéndome todo eso, tendré el arma para decidir si, oye, pues esto es real o no es real. Yo valgo igual, o sea, yo sé lo mismo que ese de al lado, pero es que en esta ocasión pasó esto y, o sea, todo tiene que ver mucho, nuestro crecimiento tiene que ver mucho también con la forma de escucha de todo lo que nos vaya pasando alrededor, tanto bueno como malo, que también hay cosas muy buenas que nos pasan y personas que nos apoyan y que nos ayudan a ese crecimiento, pero para mí es fundamental, sobre todo dentro de este entramado complejo que es la empresa, que es la sociedad, el ser críticos y el escuchar todas las voces, no creernos todos los discursos de todas las personas, ni todas las acciones, ni por qué yo estoy en este puesto y no estoy en este otro, y estas personas me dan una explicación pero no me cuadra, pero yo creo que nosotros mismos somos los que decidimos nuestros caminos y siendo honestos y como personas y honestos con los demás y escuchando y opinando, podremos encontrarnos más a gusto con nosotros mismos en este sector o en cualquier otro de la vida. O sea, si un momento dado quieres cambiar de sector y eres feliz, yo que sé, haciendo pasteles, pues te has escuchado a ti mismo, lánzate a ello. Creo que no debemos de estar cohibidos ninguna persona, pero en este momento estamos hablando específicamente de las mujeres por ser una minoría dentro de una mayoría, pues que por desgracia pues pasan con más frecuencia estas cosas. Esos son mis dos consejos, escucha y crecimiento personal. Muchas gracias, Susana. Me encantaría escuchar tus consejos, Irene. Bueno, a mí lo que ha dicho Susana de escuchar me parece clave. Yo creo que es fundamental
escuchar y pedir ayuda allí donde estés y ver cómo te la dan la ayuda, tanto hombres como mujeres, porque yo he conocido tanto mujeres como hombres involucrados dentro de la comunidad tecnológica, muy concienciados con esta situación, con muchas ganas de crecer y de cambiar las cosas, que creo que realmente pueden echar un cable y que tienen muchísimo que aportar y muchas ganas de que las cosas cambien y evolucionen. Creo que es fundamental que nos conozcamos y que para eso algunas veces hay que pedir ayuda y no pasa nada por querer pedir ayuda. No hace falta pagarse muchas veces un psicólogo, hay muchos movimientos y muchas personas y muchas plataformas que queremos ayudar y que estamos ahí para echar una mano y hay, como te digo, millones de herramientas que se pueden utilizar, pero que son clave para que en el caso en el que nos encontremos en una situación que es peliaguda, que es compleja, que es complicada, hay que tratarlas con el cuidado y el mimo que se necesita. Y creo que es fundamental involucrarse con otras mujeres tech, para que todo lo que yo no pueda entender por no ser mujer tech, lo entiendan otras mujeres tech y sientas que no eres la única, que se ha sentido con el síndrome de la impostora, que no eres la única que ha tenido miedo de presentarse a una entrevista de trabajo, que no eres la única a la que han ninguneado en el curro por ser chica y a la que han buscado su foto antes de entrar en una entrevista. Y también creo que es muy importante no renegar del feminismo. Sí. En toda la tecnología, ahora estamos en un momento en el que hay muchas visiones distintas, pero independientemente de todo esto, nosotras podemos votar, podemos tener nuestra casa, podemos casarnos con quien queramos y estudiar lo que queremos, y eso incluye la ciencia y la tecnología, el feminismo. Y creo que es algo que no se nos tendría que quitar de la cabeza. Y si el 8 de marzo o cualquiera de los demás días se nos pregunta por esto, no debería darnos vergüenza pensar ni decir que realmente somos feministas, porque si estamos teniendo esta conversación es porque en el fondo, si esto nos preocupa, es que lo somos. Y creo que es algo que al final o se nos olvida o nos da vergüenza o nos da miedo que nos etiqueten y no debería ser así. Sé que es un nombre que es un poco marketingiano, a lo mejor, pero es una realidad. Y creo que sin ese concepto, esta conversación seguramente no tendría lugar. Entonces, esos son mis consejos para las mujeres tech. Muchas gracias, Irene. En cuanto a lo que has dicho sobre feminismo, tienes razón. Yo lo llevo por bandera, pero sí que es verdad que he visto que muchas mujeres lo dicen un poco con la boca pequeña. Quizás dentro del machismo o de la corriente machista sí que se quiere desprestigiar un poco la corriente feminista, aludiéndola a conceptos radicales o a poca base, poco fundamento, poco conocimiento, y el feminismo no es eso. El feminismo tiene una base que lo sustenta de años y de estudios y de muchas cosas más. Entonces, ahí te doy totalmente la razón, Irene, hay que llevarlo por bandera, la verdad. Voy a aplicar a mí misma todos los consejos que habéis dado, que estoy seguro que me van a venir muy bien. Muchas gracias a las dos por habernos acompañado en este webinar. Yo he aprendido un montón, no sé si vosotras también, pero he aprendido muchas cosas de vosotras dos, que tenéis más experiencia que yo en el sector IT, y la pienso aplicar a mi vida y a mi profesión. Y a mí me gustaría también, para finalizar, agradecer al equipo femenino de Open Webinars, de mi empresa, el trabajo que hace cada día. Yo estoy rodeada de mujeres inteligentes que aman su profesión y que luchan cada día por llevarla a cabo. Estoy muy orgullosa de todas ellas, la verdad. Aprendo todos los días de ellas, y las empresas yo creo que tienen que esforzarse más para conseguir la igualdad en la totalidad de su plantilla, porque, como hemos dicho ya, en esa falta de diversidad se pierden a grandísimas profesionales, que yo tengo el lujo hoy de compartir mi día y mis horas de trabajo con ellas. Así que nada, muchas gracias por haber estado aquí a las dos hoy, y doy por finalizado nuestro webinar.